El Señor les bendiga a todos una vez más muy ricamente. Bueno, damos gracias al Señor que nos podemos encontrar una vez más y por supuesto hacerlo como siempre alrededor de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estar mirando en la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, donde nos vamos a detener un momento en la vida de un hombre, en la vida de Elías, en un momento especial de su vida, donde allí vamos a encontrar el trato que Dios tiene con Elías. Y para esto vamos a ir entonces al primer libro de Reyes, al capítulo 19, y vamos a estar tomando lectura del texto 1 en adelante. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como lo de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos detenemos en esta persona, en Elías, la Biblia nos dice que es un hombre natural de Tisbe, es decir, en las montañas de Galaad, ¿no? Pueblo de Naftalí. Elías, un capítulo anterior a este, el cual nosotros hemos leído, encabezó una lucha contra toda la idolatría. En ese momento realmente él desafió a todos los profetas paganos de Baal, a los dioses falsos fenicios, quien el rey en ese momento Acab y su reina, su esposa Jezabel, trataron de alguna manera de convertir la adoración a este ídolo como una religión oficial. Y Elías se para frente a esto, es un hombre que está bien parado espiritualmente en la presencia del Señor. Y por lo tanto, todo eso que nosotros vemos que sucede allí en el Monte Carmelo del capítulo 18 es lo que había acontecido. Ahora, cuando entramos al capítulo 19, encontramos, y nos parece un gran contraste, porque tenemos aquí algo muy importante, donde recordamos la escena del capítulo 18, donde hay una gran victoria, ¿no? Pero aquí en el capítulo 19, el hombre de fe, realmente vemos que de alguna manera retira sus ojos del Señor y se convierte en un hombre lleno de temores, ¿no? En un hombre donde le invade el temor en ese momento. Pero a pesar de esto, a pesar de que Elías no deja de ser un hombre y por supuesto está y tiene la tendencia a llenarse de temores también, vemos cómo Dios
de alguna manera muy tiernamente, una manera realmente amorosa, trata con Elías. Es el trato de Dios con Elías. Santiago, cuando recuerda a Elías, a todos nosotros nos hace ver, nos hace recordar también que Elías, dice, era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y justamente, ¿qué significa la palabra pasiones en su voz bíblica? Bueno, significa padecimiento, significa sufrimientos, porque la palabra pasión justamente viene ¿de dónde? De patología, ¿no es cierto? Y habla de eso, de enfermedad, de sufrimiento. Y Santiago nos recuerda que Elías era un hombre realmente, como cualquier creyente, como cualquiera de nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre que puede fracasar, un hombre que tiene también sus problemas personales. Ahora, de alguna manera, cuando nosotros nos introducimos a este capítulo 19, nos parece un poco extraño que Elías enfrentara a 850 profetas de Baal en el capítulo anterior y no tuviera temor, no tuviera miedo, sino que vemos en ese relato bíblico un hombre bien parado delante del Señor, cómo va delante y avergüenza a todos estos dioses paganos. Pero ahora lo vemos que va a huir ante las amenazas de una mujer. Y por ahí eso nos hace reflexionar que Elías no dejaba de ser un hombre como cualquiera de nosotros. Acab, el rey de Israel en ese momento, de alguna manera había incitado a su mujer contra él y él no se atreve él mismo a perseguir a Elías y entonces logra que sí lo haga su mujer, que tiene un carácter un poco más duro, podemos decir, que él. Y entonces Jezabel, que hace lo que hemos leído, envía a Elías un recado amenazador de muerte, que está sellado con juramento del reino. Y como hemos mirado, dice que le da exactamente 24 horas de vida. En el texto 2 que hemos leído de este capítulo 19, ¿no? ¿Qué hace Elías? Elías escapa por su vida. Probablemente lo hace durante la noche y llega a Berseba, eso nos dice el texto 3, que está en Judá, fuera, podemos decir, de la jurisdicción de Acab, del rey de Acab. Ahora, la pregunta que nos surge es ¿dónde estaba el profeta valiente que había mostrado esa gran valentía frente a todo un reinado, frente a Acab, frente a los profetas paganos de Baal? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está? Pero claro, no lo vamos a culpar precipitadamente a Elías sin considerar las circunstancias en las cuales él está viviendo. Indudablemente, tras un triunfo allí en el Monte Carmelo, todavía era perseguido, por lo que nos está señalando esto que el entusiasmo de la gente había durado poco, ¿no? Esa gran victoria que tuvo y lo que vio la gente que hizo Dios había durado poco porque nadie lo protegía allí en Israel. Así que Elías cae en una depresión profunda. Es el hombre de fe que se deprime espiritualmente, porque es un hombre. Y a esto se refiere justamente Santiago cuando dicen en su carta, en su capítulo 5, texto 17, que Elías era de sentimientos, de pasiones semejante a las nuestras. ¿No es cierto? Con lo que ninguno de nosotros puede decir, bueno, esto no nos puede pasar o no nos va a pasar, porque era un hombre como cualquiera de nosotros. Ahora, la principal causa de Elías en esto, para él, es un problema espiritual. Elías sufre una crisis espiritual. ¿Qué ocurrió? Vio a Jezabel, esta mujer del rey, y no miró al Señor. Y entonces, ¿qué hace? Se detiene y escucha las amenazas de ellas y se olvidó de esperar en las promesas del Señor. Algo que muchas veces nos sucede en nuestro caminar de fe. Frente a la lucha, frente a la adversidad, frente a la crisis, frente al problema, frente a los desafíos de la propia vida, por ahí
solamente nos detenemos en eso y nos olvidamos que Dios nos ha dado grandísimas promesas para que nosotros anduviésemos en ellas. Le pasó a Elías. Y entonces, como se detiene a mirar las amenazas de esta mujer, Elías cae en una depresión espiritual. Muchas veces, en otras ocasiones, Elías esperó la orden de Dios en cada paso que él había dado, capítulo 17, texto 2, 8, los capítulos 18 del 1 y 36. Pero ahora su temor lo lleva a la impaciencia, porque cuando nosotros, estimados, nos llenamos de temores por lo que sea, inmediatamente caemos en el terreno de la impaciencia. Quedamos impacientes y queremos hacer las cosas a la manera nuestra. Y ahí muchas veces viene el error en nuestro caminar. Y cuando se cae en la impaciencia, es un paso muy fácil para continuar y caer en la desobediencia, por no esperar en el Señor. ¿Qué pasó con Elías? Bueno, ya no arriesgaba tanto su vida para la gloria de Dios, sino que ahora trataba de salvarla de una mujer que lo estaba amenazando en ese momento. Ahora, Elías huyó a Judá, pero él se olvida de que el hijo de Acab realmente reinaba allí, en ese lugar. Y entonces hizo más de 130 kilómetros a un peligro mayor, podemos decir. Dice el texto 4 que hemos leído que deseando entonces él allí estar solo con su abatimiento, Elías dejó a su criado, hemos leído allí, y se fue al desierto. Y por lo general, la soledad y el abatimiento, cuando estamos abatidos, van juntos, nos van de la mano, son como dos compañeros. Queremos estar solos con nuestra depresión, con nuestra tristeza, con nuestros desganos, con nuestra impotencia. Y allí estaba él solo con todo esto. Seguramente exhausto también, podemos decir de alguna manera física, exhausto emocionalmente. Y el día que hace, se acostó para dormir y hace una oración. Y la oración que hace Elías allí junto a su cama fue: quítame la vida. Mire la oración que va a hacer este hombre de fe. Moisés, por ejemplo, recordamos que elevó esta oración en un momento determinado, ¿no? En un momento de gran desaliento también para su vida, allí en Números 11:15. También lo va a hacer Jonás en el capítulo 4 de su libro y texto 3. Ahora, Elías tenía sus ojos puestos en sí mismo, y este era el gran problema de Elías. Y lo que hizo Elías fue eso: en vez de mirar al Señor, él estaba mirando su situación ahora. Estaba mirando la presión que estaba sintiendo a través de esta mujer, de esta reina, que había ido por su vida. Y entonces hace una oración. Pero la oración que hace Elías es una oración necia, por el contenido que tiene esta oración, ¿no? No soy yo mejor que mis padres, así que mejor quítame la vida. Este es el hombre, Elías. Este es el hombre que sacó su mirada de Dios. Este es el hombre donde su fe se ha minimizado y ve solo lo de abajo. Este es el hombre, Elías, que se detiene en el problema, que mira el problema y que ese problema le llena de temores. Y entonces quiere tomar el camino más fácil. Dice: mejor es que me quite la vida. Él quería morirse. Sin embargo, Dios no quería que muriera, ¿no? Y deseaba todavía usarlo en su servicio. Esto nos hace recordar lo que dice Isaías, ¿no? Que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Que los caminos del Señor son más elevados que nuestros caminos. A veces nosotros pensamos de una manera determinada en relación a nuestra vida. ¿Por qué? Y porque vemos lo que nos sucede alrededor. Porque nos paramos en los problemas, en las crisis, en las situaciones, en los momentos límites de la vida, y no miramos lo que Dios realmente está haciendo en esos momentos. Ahora, es interesante que muchas veces nosotros tenemos esta clase de oración que tiene Elías, ¿no? Frente a una situación
determinada dificultad. Es mejor que me muera, es mejor que me quiten la vida, así ya no sigo con este tormento, ¿no? Esa era la idea de Elías. Ahora, imagínese si Dios atendiese a nuestros lamentos y si Dios respondiese realmente a la necedad de nuestra petición. Y ahí vemos la sabiduría de nuestro Dios, lo necio que somos nosotros muchas veces en pedir cosas necias, porque si Dios hubiese atendido a lo que pedía Elías, realmente la historia hubiese sido otra. Pero Dios no atiende esas oraciones necias, que nosotros le hacemos desde el dolor, desde la presión, desde el sufrimiento. Son oraciones necias porque nacen de ese lugar. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios en un momento determinado lo deja en su depresión porque le quiere mostrar algo. Dios quiere tratar con el profeta Elías, Dios quiere tratar con su siervo, Dios quiere tratar con ese hombre de fe que está allí desalentado, deprimido espiritualmente porque una mujer está detrás de él para matarlo. Y entonces Dios lo deja. Y le va a mostrar que cuando él es valiente, como lo fue en el Monte Carmelo, cuando él se para, y es el hombre que está bien ubicado en la presencia de Dios, y entonces Dios despliega su poder porque lo respalda, porque está con él, lo era porque el poder era de Dios y no de él. Era Dios que le estaba dando ese poder para cumplir su propósito en ese momento. Pero, sin embargo, mientras dejado a sí mismo, esto era Elías. No era mejor que sus padres. Eso era el hombre Elías, que se deprime, que se pone triste, que se aparta, que quiere alejarse, que quiere vivir solo su depresión. Ese es el hombre. Y Dios está tratando con Elías. Pero es interesante cuánta gracia del Señor viene para refrescar a Elías. En el texto 6 y 7 leemos que entonces él miró, y aquí dice que cuando él mira a su cabecera, había una torta cocida, dice, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. El Señor sabía que Elías necesitaba alimento y descanso, pero también necesitaba un despertar espiritual. Yo creo que estas son las cosas que tenemos que atender muchas veces en nuestro caminar de fe. Dios, que conoce en detalle nuestra vida, sabe todo lo que nosotros necesitamos, en detalle lo sabe. Pero también el Señor se para en la necesidad espiritual que muchas veces tenemos de que en nuestra vida haya un despertar espiritual. No sirve de nada las victorias pasadas. Esto le pasó a Elías. Cuando miramos el capítulo 18 de este libro, vemos realmente lo maravilloso que Dios hizo respondiendo a una oración que hace este mismo hombre Elías. Pero ahora Elías está deprimido y Dios tiene que tratar con él. Está desanimado y Dios tiene que tratar con él porque necesita tener un despertar espiritual. Yo creo que muchas veces en nuestra vida se necesita esto, que despertemos espiritualmente, que busquemos la visión de Dios y no la nuestra, que es limitada, finita, y miremos esa visión que Dios quiere poner en nuestra vida y en nuestro corazón para poder continuar el camino y para poder ir adelante confiando toda nuestra vida en las manos del Señor. Elías necesita un despertar espiritual. Los hijos de Dios se hallen donde se hallen, se encuentren donde se encuentren, siempre estarán bajo el cuidado del Padre. Es posible que en algún momento se pierdan, se desorienten, estén desordenados o desorientados en la vida por la presión, por la lucha, por la adversidad, por los problemas, por las dificultades, por lo que sea, y lleguen a un gran desaliento. Pero Dios nunca los pierde de vista. Dios jamás nos pierde de vista. Y esto realmente es importante. Él desea que ellos
tengan, como veía que necesitaba Elías, tener que un despertar espiritual. Y yo creo que esto es importante. Dice la Biblia que el ángel le pidió por segunda vez que comiera de nuevo porque le quedaba un largo viaje. Esos son los propósitos de Dios. Le quedaba un largo camino. Él quería morirse. Él no quería continuar el camino. Él sentía la presión de la amenaza de esta reina y por lo tanto él quería terminar con la vida, quería morirse. Pero sin embargo ese no eran los propósitos de Dios. Dios lo alimenta, le permite descansar, pero inmediatamente le dice, te queda un largo viaje todavía. Estimado, cuando Dios nos envía a hacer algún servicio, alguna tarea, siempre Dios nos va a proveer de una gracia suficiente para poder continuar el camino. La mano del Señor le envió al monte Horeb, ¿no? En donde Moisés recibió allí, en ese mismo monte, el llamamiento de Dios, que lo registra Éxodo capítulo 3, y donde allí le dio la ley. Es alentador saber que aún cuando sus hijos, cuando el Hijo de Dios anda desanimado, desorientado, anda deprimido, triste, Dios viene para tratar con su vida. Dios lo cuida en su inmensa gracia y siempre Dios va a tratar con nuestras vidas. Que podamos tener un corazón abierto, un oído sensible a la voz de Dios, porque en cada momento siempre Dios va a estar tratando con cada una de nuestras vidas para darnos una visión nueva, para darnos una paz en nuestro interior, para darnos el gozo que necesitamos y para que podamos ir adelante con esperanza en los propósitos que Dios tenga con cada una de nuestras vidas. Es el trato de Dios que muchas veces hace con nuestra vida. Nos vemos la próxima semana para mirar la segunda parte de el trato de Dios con Elías.